Mis hermanos y hermanas de la Primera Iglesia Bautista de Bucaramanga, qué alegría podernos reunir esta mañana, cada uno en nuestros respectivos lugares, hogares, en nuestras casas, pero juntos, unidos como iglesia en la presencia del Señor. Reciban un saludo muy especial de parte de todos cuantos participamos o estamos guiando la transmisión de este culto virtual en esta mañana. Reciban un abrazo, también un abrazo virtual, pero reciban un saludo muy especial de todo corazón. Que el Señor los siga bendiciendo, los siga fortaleciendo, que el Señor siga derramando sobre ustedes grandes bendiciones y proveyendo todo lo que hace falta cada día en nuestras vidas. Que allí en sus hogares, en sus casas, estén pasándola bien a pesar de las restricciones y las limitaciones, y que las necesidades que haya, el Señor las supla en su infinita gracia y en su amor y en su poder. Esta mañana nos alegra poder volver otra vez a compartir con ustedes la palabra del Señor. Pero yo quiero, antes de enfocar, de leer el texto que vamos a meditar esta mañana, quiero leer unos versículos del Salmo número 33. Allí dice, mire bien lo que dice la palabra del Señor, nos lo dice a todos esta mañana: alegraos justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Yo veo aquí en este salmo un ferviente espíritu de alegría, de gozo. Hoy quizás las cosas puede ser que nos preocupan en alguna forma. Quizás muchas cosas nos estén causando ansiedad o nos tengan en alguna manera cargados y pensando qué va a pasar. Tal vez las cosas no nos estén yendo muy bien en algunos aspectos de nuestra vida hoy y apenas es natural. Pero lo que el Señor nos aconseja hacer por medio de su palabra es que aún en medio de las circunstancias difíciles sigamos confiando en Él, nos alegremos en Él, lo alabemos, lo exaltemos y sobre todo cada día y a cada momento démosle gracias al Señor porque nos ha tenido con vida, porque nos ha provisto salud, porque nos ha mantenido juntos como familia, porque nos ha provisto en alguna manera nuestro sustento de cada día, porque ha estado con nosotros. Alegrémonos en el Señor por eso y exaltémoslo y démosle gracia. Siempre la palabra del Señor está aconsejándonos a venir delante del Señor y orar y pedir y depender de Él, pero siempre dándole gracias al Señor por las cosas que Él va haciendo en nuestras vidas. Déjenme orar, por favor, y damos gracias por el tiempo de alabanza que acabamos de tener. Gracias por los cánticos que hemos podido entonar de adoración, de alabanza al Señor en esta mañana.
Porque eso nos llena de alegría, eso nos afirma en la fe, eso nos acerca más a la presencia del Señor. Vamos a orar y vamos a poner el resto de este tiempo en las manos del Señor. Dios bueno, en esta mañana nos alegramos en ti. Como tu palabra dice, alégrense los justos, alégrense en Jehová, los íntegros, alégrense en el Señor, porque en ellos es hermosa la alabanza. Hoy, Señor, nos alegramos en adorarte, nos alegramos en cantar alabanzas a tu nombre, nos alegramos en podernos congregar de esta manera virtual y poder, Señor Dios, llevar a cabo nuestro culto a través de este medio en que lo estamos haciendo. Nos alegramos de que podamos estar juntos en nuestros hogares, como parejas, como esposos, como familia, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con nuestros parientes, con quienes quiera que hoy, Señor Dios, nos están acompañando y están con sus corazones dispuestos a recibir el mensaje de tu palabra. Nos alegramos, Señor, porque hoy nos das un día más de vida, nos das un día nuevo para vivir, un día de nuevas oportunidades. Nos alegramos porque a pesar de todo lo que sigue aconteciendo, tú no nos has dejado y como cantábamos hace un momento, tú no nos dejarás ni en la calma, ni en la tormenta, ni nos dejarás tampoco ni en lo alto, ni en lo profundo. Tú nunca abandonarás a tus hijos y a tus hijas, tú nunca dejarás a tu pueblo. Gracias, Dios, porque sabemos y tenemos la certeza de que estás con nosotros. Hoy, Dios, queremos rogarte que perdones todos nuestros pecados, que perdones todos nuestros errores y nuestras insensateces. Y Señor, recibe hoy toda nuestra alabanza, recibe toda la adoración de nuestro corazón. Está presente, Señor, hoy en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia. Padre, fortalece a la primera iglesia bautista de Bucaramanga. Manténla unida, manténla siempre con una esperanza expectante. Mantén viva en nuestros corazones la fe y sobre todo, Dios, que en estos tiempos en que seguimos, Señor, esperando que toda esta situación vaya pasando, nosotros sigamos buscando más de tu presencia en lo personal, en lo íntimo, buscando, Señor Dios, más de ti y que tu palabra, Señor Dios, nos hable más a nuestro corazón y nos ayude a crecer, a cambiar, de tal forma que salgamos de esta situación verdaderamente cambiados, transformados, salgamos diferentes, salgamos como hombres y mujeres más consagrados, más comprometidos, más santos, más dependientes de ti, más enfocados y alineados en servirte. Dios, recibe nuestra alabanza, recibe la honra, recibe la gloria. Dios, llena de tu presencia cada hogar, cada familia, cada lugar donde hoy está congregada tu iglesia, siguiendo, Señor Dios, esta transmisión. Padre bueno, te alabamos y te exaltamos y te rogamos que nos traigas hoy, nos ministres con la palabra que tienes para nuestras vidas en esta mañana. Nos gozamos y nos alegramos en ti, Dios omnipotente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, voy a pedirles que me acompañen a mirar en la epístola a los Filipenses. Ya hacíamos una reflexión sobre esta epístola hace unos domingos y quiero mirar algo más, o quiero que enfoquemos algo más de esta epístola en relación con la experiencia del apóstol Pablo, a partir de la cual él enseña a la iglesia cómo sobrellevar situaciones difíciles y cómo crecer en medio de una situación que nosotros no podemos cambiar. Pero miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Allí dice en Filipenses capítulo 4 en el versículo 10. Dice: en gran manera
me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Yo quiero que esta mañana pensemos en lo que es la dinámica del aprendizaje. Todos en la vida necesitamos aprender constantemente. Sabemos muchas cosas hoy porque hemos aprendido. Tenemos experiencia y tenemos habilidades que hemos desarrollado porque hemos aprendido. En algunas formas hemos aprendido muchas cosas y aún tenemos mucho por aprender. Pero yo quiero que nos enfoquemos desde la perspectiva del poder de Dios en relación con el aprendizaje. Hay cosas que no nos es tan fácil aprender. Entonces necesitamos de algo más allá de nosotros mismos que nos ayude a aprender. Por eso quiero que pensemos en el tema poder para poder aprender. Y lo que encontramos en este texto que acabamos de leer aquí en Filipenses es que nos enseña un principio fundamental mediante el cual podemos aprender a tener una vida estable. ¿De cuántas cosas nosotros solemos decir yo no puedo? ¿Cuántas veces ha salido de nuestra boca o tal vez lo hemos pensado? La expresión yo no puedo. ¿Cuántas veces le hemos dicho a alguien o le hemos dicho a una oportunidad en la vida o a un reto que se nos presentó o a una circunstancia inesperada, yo no puedo? Quizás lo hemos dicho muchas veces, no puedo vivir así. No puedo llevar esta relación tan difícil. No puedo desprenderme del odio o del resentimiento. No puedo con esta enfermedad que estoy llevando. No puedo cambiar esta manera de ser que tengo. O tal vez estemos pensando o diciéndonos a nosotros mismos, a raíz de este confinamiento en el que estamos, no, yo no puedo estar más encerrado, yo no puedo estar más así. Y ese no puedo es muy frecuente en nuestros labios. Y es frecuente porque nos sentimos incapaces, nos sentimos sin fuerzas, nos sentimos con muy poca disposición o sentimos desgano o simplemente nos sentimos impotentes ante cosas que se salen de nuestras manos porque son más grandes que nosotros mismos. Aquí hay que tener desde luego en cuenta una diferencia. Y yo quiero que usted piense conmigo en una seria diferencia con respecto a esto que estamos diciendo. Y es la diferencia entre lo posible y lo imposible. Hay una gran diferencia entre lo posible y lo imposible. Y yo pienso que Jesús estableció claramente esa diferencia en un momento muy
especial en su interacción con sus discípulos. Jesús estableció claramente esa diferencia. Los discípulos o algunos de los discípulos de Jesús estaban tratando de sanar a un muchacho que padecía de una cierta enfermedad crónica. En el texto en Mateo capítulo 17 dice que era un muchacho lunático y dice que sufría mucho. Entonces los discípulos, a petición del papá del muchacho, trataron de sanarlo. Y insistieron, persistieron, ellos hicieron todo lo posible para traer sanidad al muchacho, pero lo único que lograron fue una gran decepción, una gran frustración, porque no pudieron. Al final Jesús vino y sanó al muchacho. Pero hay una pregunta que los discípulos de Jesús le hicieron después de que ellos vieron cómo él sanó al muchacho. Ellos le hicieron una pregunta a Jesús. Mateo 19. Dice: se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Miren bien, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús procuró enseñarles la diferencia que existe entre lo que podemos y lo que no podemos. Así que Jesús les dijo: es que a ustedes les faltó fe, es que ustedes tenían muy poca fe. Yo pienso que en alguna manera Jesús estaba tratando de hacerles entender es que hay cosas que solo se pueden llevar a cabo por medio de la fe. Pero vamos a ir ampliando esto más. Tanto que Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque yo les aseguro que si ustedes tienen fe, miren bien, si ustedes tienen fe, así sea del tamaño de un grano de mostaza, ustedes le pueden decir a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La diferencia entre lo que es posible y lo que es imposible es simple y sencillamente la fe. La fe que actúa, la fe que se mueve, la fe que entra en acción, la fe que da pasos concretos. No se necesita fe para lo que es posible. Se necesita fe para lo que es imposible. Y hay cosas que definitivamente no podemos hacer. Nosotros no podemos hacer, por ejemplo, que un muerto resucite. No podemos hacer que una enfermedad o determinada enfermedad se cure o se sane. A veces Dios sana cuando se ora por un enfermo, pero no siempre sucede así. No siempre las enfermedades se sanan. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos cambiar muchas cosas que se salen de nuestras manos. Pero sí hay cosas que podemos hacer. Miren bien, hay cosas que sí podemos hacer. Por ejemplo, emprender acciones de fe. Eso sí podemos hacerlo. Emprender acciones de fe. Sin embargo, hay cosas que a nosotros nos parece que son imposibles, tan imposibles que ni siquiera estamos dispuestos a emprender acciones de fe. Pensemos en las cosas que nos parecen imposibles, que pensamos que son difíciles de cambiar. Por ejemplo, su temperamento, su manera de ser, o tal vez su actitud pesimista o fatalista, o su falta de iniciativa. Usted como que no tiene ganas, no siente deseo de tomar iniciativa con respecto a algo. O tal vez su resentimiento, algo que usted lleva ya muy adentro y lleva guardado y no piensa que puede soltarse de eso. O tal vez algo con lo que usted lucha. Usted piensa que no puede de ninguna forma manejar eso y que eso no va a cambiar.
o su insatisfacción, o su frustración. O diríamos también en el campo de la salud, esa enfermedad o ese síndrome con el que usted lucha y con el cual le toca vivir constantemente. Usted piensa que quizás esa es una situación que no puede cambiar o que no puede mejorar de tal forma que se haga algo llevadero y le permita vivir una vida de buena calidad. O que quizás pensar en lo que estamos viviendo ahora, en todo este confinamiento que estamos viviendo. No, esto parece que no va a cambiar. La verdad, hermanos y hermanas, es que aquí estoy refiriéndome a cosas que son parte de nuestro carácter, de nuestra forma de pensar y de nuestra manera de ver o de enfocar las cosas. Es la manera como yo veo esas cosas lo que no permite que yo experimente cambio dentro de mi ser y que tampoco pueda haber cambio en mi entorno. Pablo no podía cambiar su cárcel. No olvidemos que Pablo escribe la epístola a los Filipenses desde una celda. Pablo no podía cambiar su cárcel. Tampoco podía ignorarla. Tampoco podía de ninguna manera pretender salir e irse porque estaba preso. Él no podía cambiar su realidad. Esa realidad estaba allí, presente. De modo que Pablo tiene que tomar una decisión. ¿Qué hago con esta realidad? No la puedo cambiar, no la puedo ignorar, pero tampoco puedo dejar que esta realidad me aplaste. Pablo sí aprendió a ver su encarcelamiento y su realidad, y lo decíamos el otro día, aprendió a verlo de un modo positivo. Todo en su derredor, todo dentro de usted, mi hermano, mi hermana, puede cambiar si usted cambia su enfoque. Y usted cambiará sus enfoques si usted aprende. Miren bien, usted cambiará su enfoque, su manera de ver las cosas, si usted aprende. Hay una relación aquí muy íntima en lo que Pablo nos dice en este pasaje entre el aprendizaje y el cambio, o el cambio y el aprendizaje. Hay factores que debemos tener en cuenta, pienso yo, para un saludable proceso de aprendizaje que nos permita tener una vida estable, una vida equilibrada. Hay procesos de aprendizaje que son enfermizos y nos enseñan las cosas equivocadas de manera equivocada y nos llevan por caminos que no son. Pero hay procesos que son de aprendizaje saludable. Y Dios quiere que tengamos un proceso de aprendizaje saludable para que seamos personas integralmente saludables. Entonces hay factores que debemos tener en cuenta. Un primer factor que es importantísimo tener presente es que las circunstancias son cambiantes. Las circunstancias son cambiantes. Esta carta, ya lo hemos dicho, fue escrita desde una prisión, que pudo haber sido en Éfeso o en Roma. Pero eso es una cosa, digamos, aparte de esto, pero fue escrita desde una prisión. Pablo estaba preso. Y estaba preso por el solo hecho de predicar a Cristo, lo cual de por sí era absolutamente injusto. Y Pablo pudo haberse amargado por eso, o pudo haberse frustrado, o haberse llenado de indignación y de odio y de resentimiento por eso. Sí, Pablo estaba preso de una manera injusta. Pero Pablo experimentó, y eso es lo que nos interesa aquí ahora, Pablo experimentó lo cambiantes que son las circunstancias. En un momento dado, Pablo andaba feliz y contento por toda parte, viajaba de aquí para allá y para acá, predicando el evangelio, predicando a Cristo, que era lo que él amaba hacer, era lo que le encantaba hacer.
Iba y predicaba en una parte y en la otra, hacía discípulos, ganaba almas para Cristo, fundaba iglesias. Eso andaba Pablo haciéndolo por muchas partes, con mucho gozo, con mucha felicidad, con toda libertad. Pero de un momento a otro, Pablo se ve en la cárcel. Las circunstancias cambian de una manera inaudita. De un momento a otro, Pablo pasa de la libertad a la prisión, de la abundancia a la escasez y de la saciedad, de la satisfacción al hambre. Eso le tocó vivirlo a Pablo. Y eso nos muestra lo cambiantes que son las circunstancias. Hoy día podemos tener un excelente estado político en nuestro país o un buen gobierno. Mañana o pasado podemos tener un gobierno que viene y destruye las libertades de todo el mundo. Sí, hace 2 meses no teníamos una pandemia, o hace 3 meses, no sé, no estábamos en una pandemia. Hoy estamos en medio de una pandemia. Las circunstancias son cambiantes. Y nunca nos imaginamos de qué manera van a cambiar o qué va a venir después. Entonces es un primer principio que hay que tener presente. En segundo lugar, nuestra estabilidad emocional no puede depender de las circunstancias. Miren bien, nuestra estabilidad emocional no puede depender de las circunstancias. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender cómo será a sacudirnos esas circunstancias difíciles que nos afectan emocionalmente. El Pablo que encontramos en Filipenses es un hombre gozoso, contento, porque él comienza diciéndonos en el versículo 10, en gran manera me gocé. Ese en gran manera dice, estoy experimentando una alegría muy, pero muy grande. Es un hombre gozoso, contento, con una gran alegría y sobre todo es una alegría sincera. Vemos a un Pablo equilibrado aún en medio de las circunstancias en las que está. Miren ustedes que 4 veces se enfatiza en el pasaje el concepto o la idea de aprender. Miren bien, 4 veces. Por ejemplo, en el versículo 11 dice, he aprendido, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. En la primera parte del versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sé significa que aprendió a vivir humildemente. Dice luego, en todo y por todo estoy enseñado. Dice en el versículo 12. Y esto nos muestra que el aprendizaje nos permite también llegar a saber vivir. El aprendizaje o el aprender nos permite poder verdaderamente saber vivir, saber llevar la vida de tal manera que nos traiga alegría y gozo. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que esto es una forma como él habla acerca de una personalidad controlada y un carácter estable, como resultado de un proceso de aprendizaje. O sea, lo importante en medio de las circunstancias es aprender a mantener el control de las cosas que tienden en alguna forma a hundirnos y a llevarnos hacia abajo. Este es el testimonio de alguien que aprendió a no depender de las circunstancias. Ahora bien, hay cosas en la vida que solo pueden cambiar mediante el aprendizaje, porque se trata de cambiar una perspectiva de la vida para acoger otra. Se trata de cambiar un enfoque, una manera como veo las cosas para acoger una forma diferente. Se trata de cambiar el pesimismo por el optimismo. Se trata de cambiar una actitud fatalista por una actitud que tiene esperanza. Se trata de cambiar la forma negativa de ver ciertas cosas por una manera positiva y creativa de verla.
Un cierto biógrafo de Pablo decía que Pablo perteneció a una familia acomodada que se había radicado en la ciudad de Tarso, que era una ciudad perteneciente a una provincia romana, y que allí su familia solicitó su ciudadanía pagando una gran suma de dinero. De modo que eso indica que Pablo perteneció a una familia acomodada o a una familia rica. Y si nosotros partimos de eso, entonces podremos entender cuánto tuvo Pablo que aprender. De tenerlo todo a no tener nada. De tener todo a su disposición a tener que padecer necesidad. Entonces él tuvo que aprender a cómo sobrellevar una cosa y la otra, una circunstancia y la otra. Por eso estamos diciendo que nuestra estabilidad emocional no puede depender de las circunstancias. Así que en tercer lugar, es mejor aprender a depender de Dios porque Él no cambia. Las circunstancias son cambiantes, pero Dios no cambia. Dios es siempre el mismo. Él siempre estará con nosotros, siempre será fiel, siempre nos amará, siempre nos perdonará, siempre nos levantará, siempre nos sostendrá. Dios no cambia. Aquí es muy importante el concepto que tengamos de Dios. El secreto de nuestra confianza está en eso, en cómo nosotros conceptuemos a Dios, qué pensamos acerca de Él. Las personas que no pueden confiar en Dios tienen generalmente una idea equivocada de Dios. Las personas que niegan a Dios tienen una idea equivocada de Dios. Por eso es importante tener una idea sana acerca de Dios, para que sepamos que podemos confiar en Él. El profeta Isaías, en el capítulo 41, Isaías capítulo 41, en el versículo 10, nos deja un pensamiento que en relación con esto es una joya invaluable. Capítulo 41 de Isaías, en el versículo 10. Mire bien lo que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿No le parece maravilloso eso? Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en el que confiamos y en el que creemos. Ese es el Dios que se nos revela en las Escrituras, profundamente cercano, solidario, preocupado y dispuesto a sostenernos siempre en nuestra necesidad. No temas, dice, yo estoy contigo. Y miren que ese Dios que se revela como inmutable aquí en este pensamiento de Isaías es un Dios que no cambia. Miren que siempre está presente, siempre ayuda, siempre sustenta, siempre provee, siempre fortalece, siempre responde, siempre perdona. Mire cuántas veces se subraya, 2 veces se subraya la palabra siempre, 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 siempre estaré contigo, siempre te sustentaré. Independientemente de las circunstancias en las que estemos, Dios está con nosotros, porque Él no cambia. Entonces, surge aquí una pregunta. ¿Dónde está el principio práctico que necesitamos para que esto se haga realidad en nuestra vida?
Recuerde que al comienzo dijimos, el texto que leímos en Filipenses nos enseña acerca de un principio mediante el cual podemos aprender a tener una vida estable y equilibrada. Entonces, ¿dónde está ese principio práctico que necesitamos? Esto nos lleva a nuestro cuarto pensamiento. En Cristo encontramos poder para lograrlo, porque Él es el punto de equilibrio. Miren bien lo que estoy diciendo. En Cristo encontramos poder para lograrlo porque Él es el punto de equilibrio. Un versículo que todos conocemos muy bien es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces hemos citado ese texto en diferentes circunstancias y situaciones de nuestras vidas? ¿Cuántas veces se lo aconsejamos a otro o a otras personas que están pasando por tribulaciones o están luchando con cosas o están tratando de superar algo? Nosotros les decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero mire usted la inmensa diferencia, la inmensa distancia que hay entre lo que puedo hacer y lo que parece imposible. Mire usted la distancia tan grande que hay entre decir yo no puedo y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay otras versiones de este texto que dicen, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Eso dice una versión, la palabra de Dios para todos. Pero la Biblia en lenguaje sencillo dice, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a cualquier clase de situación. Pero la pregunta aquí es, bueno, ¿y cómo funciona esto? Creo que esa es una buena pregunta. Esto no es mera retórica. Pablo no está buscando impresionar a nadie. Tampoco estamos tratando de alguna manera impresionar a nadie por medio de lo que estamos diciendo aquí esta mañana. No, Pablo está hablando de una situación real. Su cárcel era real, su celda era real, los muros de su celda eran reales, los barrotes de la puerta de su celda eran reales. Y si él se podía asomar allá, él veía unos guardias ahí, esos guardias eran reales, realmente estaba en una cárcel, era una situación real, absolutamente real. Sin embargo, cualquiera vería a Pablo en la cárcel y diría, Pablo, ¿cómo es que estás tan tranquilo? ¿Cómo es que estás tan contento? ¿Cómo es que estás tan gozoso? Bueno, o Pablo era un cínico indolente, o en él había algo más que él mismo. Y yo creo que aquí es donde viene la fe. La fe. Porque el solo hecho, por ejemplo, de orar es fe en acción. Una cosa es la fe como las cosas que yo creo, los conceptos y las convicciones que tengo en el sentido espiritual o religioso. Pero más allá de eso, la fe es acción. Y por ejemplo, vuelvo y repito, el solo hecho de orar es fe en acción, independientemente de cómo me sienta, independientemente de la indisposición que pueda haber en mi corazón. Pero más allá de eso, si yo vengo y me postro delante del Señor en oración y traigo y vengo delante de Él con mi carga, con mi preocupación, con mi sufrimiento, con mis limitaciones, con todo lo que sea, ese solo hecho es un acto de fe. Eso es fe en acción, eso es fe verdadera. El solo hecho de hacer algo, de emprender acciones de fe, es verdadera fe. Es fe en acción. Aquí es donde viene esa fe. Piense usted en esto. Para no caer, nosotros necesitamos mantener el equilibrio. Y si nosotros pensamos en el
concepto de equilibrio, podríamos decir simple y sencillamente que el equilibrio es mantener algo en un punto medio, de tal forma que no se vaya ni para un lado ni para el otro, que se mantenga firme en un punto medio. Hay cosas que nos desequilibran en la vida, nos desequilibran espiritualmente, nos desequilibran emocionalmente, nos desequilibran moralmente. Hay cosas en la vida que nos impulsan hacia abajo, nos hacen caer. Hay cosas en la vida que nos hacen tambalear, que nos hacen dudar, que nos hacen perder el impulso, que nos hacen perder de alguna manera la confianza. Hay cosas en la vida que nos estresan, que nos hacen sentir mal con nosotros mismos. Pero es paradójico que en la medida en que nosotros sentimos que estamos yendo hacia abajo porque estamos perdiendo el equilibrio, al mismo tiempo algo dentro de nosotros nos impulsa a resurgir, a levantarnos otra vez, a volver a ser equilibrados. Sí, hay situaciones que pueden hacernos estar perdiendo el equilibrio, estar haciéndonos caer y estar de alguna forma afectándonos tanto que estamos perdiendo o pudiéramos llegar a perder el impulso espiritual. Pero para mantener el equilibrio, el secreto está en venir a Cristo. El secreto está en venir a Cristo. Vuelvo y repito, para mantener el equilibrio y llevar una vida estable, el secreto está en venir a Cristo. Miren, por ejemplo, en el capítulo 4, ahí mismo de Filipenses, en el versículo 6. Allí dice Pablo: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Pero el versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Saber traer a Jesús mis cargas, mis culpas, mis pecados, mis preocupaciones, las cosas con las que lucho, saberlas traer a Él constantemente, es el secreto para tener una vida constantemente equilibrada y estable. Pablo está diciendo, si alguien le preguntara, si nosotros le preguntáramos, ¿cómo es que estás tan tranquilo y tan contento? Bueno, Pablo nos diría, bueno, mi relación con Cristo es tan esencial que es en ello en lo que encuentro las fuerzas para afrontar las circunstancias. Puedo mantener el equilibrio en mi vida porque tengo una relación viva y constante con Jesús. El principio entonces es que solo una relación con Jesús puede darle equilibrio a nuestra vida. Es increíble, hermanos y hermanas, es increíble, pero algo pasa cuando oramos, algo pasa cuando traemos a Dios nuestras cargas, algo pasa cuando traemos a Dios nuestras peticiones, algo pasa cuando confesamos a Dios nuestros pecados, algo pasa cuando vamos aprendiendo mediante la oración a descargar nuestras luchas y nuestras flaquezas en el Señor, algo pasa cuando enfocamos nuestra esperanza en la misericordia y en la gracia de Dios, algo pasa. Y el apóstol Pablo dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento viene a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Algo pasa cuando oramos, algo pasa cuando emprendemos acciones de fe y venimos a Cristo. Permítanme concluir diciendo, mi propia experiencia en lo personal ha sido que
demasiadas veces, a todo lo largo de los años que llevo como cristiano, demasiadas veces he sentido que en alguna manera o en algún momento mi vida ha ido hacia abajo, mis emociones han ido hacia abajo, mi confianza en Dios a veces quizás también se ve bombardeada por algo. Sí, mi propia experiencia es que muchas veces me he visto en alguna manera pronto o propicio a perder el equilibrio espiritual y moral o emocional en mi vida. Pero también mi experiencia ha sido que demasiadas veces también he venido a Cristo con mis preocupaciones, con mis cargas, con mis temores, con mis luchas, con mis limitaciones. He venido a Cristo demasiadas veces y demasiadas veces Jesús me ha consolado, me ha fortalecido, me ha levantado, me ha permitido mantener el equilibrio y seguir caminando firme y hacia adelante. Si yo no hubiera venido a Cristo todas esas veces, hoy día sería la persona más desequilibrada que ustedes puedan imaginar. Es obvio que Pablo le aconsejaba a otros hacer lo que él hacía. Y al traer a Dios sus peticiones, esas cosas humanamente imposibles, Pablo les hace ver que eso significa poner en acción el poder y el mover de Dios. Cuando nosotros traemos nuestras peticiones y esas cosas humanamente imposibles ante Dios, entonces el poder y el mover de Dios entran en acción. Tanto es así que Pablo decía y testificaba: no se angustien por nada, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y eso es lo que Pablo hacía. Se lo recomienda a otros, porque eso era lo que él hacía, porque eso era lo que le funcionaba. Por eso, en el versículo 18, Pablo dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando oramos a Dios, cuando traemos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, cuando traemos todo al Señor, algo pasa. El poder de Dios entra en acción. Dios se mueve en favor de aquellos que confían y esperan en Él. Pablo aprendió a depender de Dios, aprendió a traer todas sus necesidades ante Dios y pudo ver demasiadas veces cómo Dios entró en acción y cuando menos lo pensó, lo imposible se hizo posible y muchas de sus necesidades fueron suplidas por la gracia y por el poder de Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Confiemos en ese Dios que nos reveló Jesucristo y a quien Él nos encamina para que dependamos constantemente de Él, viniendo a Él en el nombre de Él, que es el Hijo de Dios. Hermanos, Dios me los bendiga. Voy a pedirles que allí en sus lugares donde se encuentran, en sus casas, en sus hogares, por favor, tengamos un momento de oración. Tengamos un momento de intercesión. Yo no sé cómo se sienta usted en este momento. Yo creo que para muchos de nosotros no está siendo fácil esto que estamos viviendo ahora. Aparte de las mismas luchas personales y necesidades que cotidianamente tenemos. Pero una cosa es creer en Dios, pero otra cosa es creerle a Dios. Y yo creo que este es el momento de la fe. Es el momento de acogernos a las promesas de Dios y confiar en esas promesas.
Confiar en la seguridad de que si nosotros traemos nuestras peticiones delante de Él, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y que en su momento, conforme a lo que Dios sabe que necesitamos, Él suplirá lo que nos falta. Oremos al Señor. Dios bueno, a ti sea, Padre Santo, la honra y la gloria y la alabanza. Todos necesitamos cada día aprender. Hoy las circunstancias nos han cambiado de una manera inesperada. Y aún seguimos sintiendo el impacto de este cambio tan inaudito, tan drástico, en tantas cosas. Seguimos sintiendo, Señor, en alguna forma, un impacto que nos afecta, pero que también nos desafía a tomar una actitud de fe. Que en lugar de desilusionarnos, que en lugar de amargarnos, que en lugar de entristecernos o desesperarnos, Señor, tengamos una actitud de fe. De una fe que actúa, de una fe que da pasos de acción de fe. Señor Dios, sentimos que esto que estamos viviendo ahora y cualquier otra lucha que tengamos en nuestra vida es un desafío, es un reto a nuestra fe. Es el momento de demostrar si creemos, si solamente creemos en ti o te creemos a ti. Si realmente creemos en tus promesas y en tu palabra y estamos dispuestos, Señor, a demostrarlo dando pasos de fe. Señor Dios, que demos hoy, a partir de hoy más y más, y nos mantengamos firmes en pasos de fe que nos lleven a llegar a haber hecho realidad lo que hoy nos parece imposible. Nuestro primer paso de fe ahora, Señor, es orar. Simplemente orar. Orar por fe y entrar delante de tu trono. Yo te ruego que bendigas a cada una de nuestras amadas familias, a cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas de la iglesia, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Bendice, Padre Santo, a todos. Tú conoces, Dios Altísimo, las necesidades que todos tienen en alguna forma en este momento. Yo te ruego, Padre, que encamines a todos a venir a ti, Señor, como primer paso de fe, en oración delante de tu trono, en oración constante, persistente, en oración sin cesar, Señor, para traer delante de ti continuamente todo lo que nos preocupa, lo que nos carga, lo que nos llena de ansiedad, lo que nos entristece, lo que no podemos de ninguna forma cambiar. Señor Dios, que aprendamos como Pablo a ver nuestras circunstancias de una manera positiva. Que aprendamos, Señor Dios, a cambiar. Que aprendamos a ver nuestras situaciones, Señor, de una forma que realmente están encaminadas a ayudarnos a crecer. Padre, te rogamos que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hoy puede ser que hay cosas que nos parecen imposibles, pero Señor, confiamos en que en verdad todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ti sea, Dios Altísimo, la honra y la gloria y la alabanza, hoy por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, los queremos mucho. De nuevo, un gran abrazo desde acá. Dios me los bendiga y que sigan allí fortalecidos en toda paciencia, en toda esperanza y con toda fe en el Señor mientras todo esto va pasando. Como dijera el salmista, a la sombra de tus alas me ampararé mientras pasan los quebrantos. Dios les bendiga y les guarde. Nos veremos en la próxima.